kashkani kay comunidad Chipati ñuka trabajashkani kay ñukanchik familiawan chunga pusak pura trabajashkanchik kay comunidad Chipati ñukanchik munashkanchik turistawna shamunuchu nisha mas kay ñukanchik lugarman ñukanchik charishkanchik shuk lugar mas comunidad ashka karulla mana kay turismo trabajashka ashka chikan napi ñukanchik trabajashkanchik kankuna munasha pashamichik kay ñukanchik mashtiunara rikungawa ñukanchik cultura kay Quichua ashkara rikungawa. Estoy emocionado, sí, cómo formar la comunidad bien organizada. Entonces, yo por mí estoy satisfecho con la gente de aquí del socio de esta comunidad de Chipati. La cultura de nosotros no queremos dejar atrás. Entonces, ahorita que estamos llamando más a los jóvenes, a los niños, para que vayan aprendiendo nuestros ancestros que lo que han dejado, ¿no? Es historias. Siempre le decimos a los niños que nosotros somos los que le damos el paso a ustedes, porque nosotros vamos creciendo, vamos madurando y al tiempo no sabemos que no vamos a vivir toda la vida. Uno de esos nos caímos por ahí, es que ustedes tienen que levantarse para ponerse enfrente y hacerse levantar para arriba la comunidad y todo eso. Todas las actividades que nosotros empezamos a trabajar, la comida, la vestimenta, las tiendas de artesanía, la limpia y tanto la danza. Con nuestro grupo de la danza es aprender más sobre la danza y seguir así otros lugares, viajar y participar en la danza. Y nosotros para hacer una de músico, primero fue la caja, ya, y luego fue el violín, ya, y con la guitarra y el maraca y el bombo, y nosotros mismos hacíamos hecho de madera. Y eso, y nosotros entre hermanos, fue primero hermano el David, y segundo hermano Hernán, y la tercera mi persona. Aquí lo más importante, la cabaña Chipati, es por lo que la llama atención, es por los trajes, que son distintos, las hojas de plátano, tanto que ocupan los varoncitos, y los trajes típicos de las mujeres es sobre la pita. Y también sobre el mirador. El mirador es lo más importante para la gente que todavía visita, porque ahí es una montaña bien hermosa, se le ve todo tanto en el día, tanto en la noche, atardecer y todo eso. Por eso la gente más prefiere a la comunidad Chipati. Los turistas que llegan, entonces ellos más quieren navegar en la canoa y llegar a la comunidad donde que trabajan con turismo. Entonces para nosotros ha sido más mejor es por el río. Cuando yo era pequeño el río era todo, ¿no? Para la pesca, todo eso había bastante peces. Pero ahorita, viendo eso, ahorita ya está bajado poco porque no hay muchas peces, claro, como ahorita hay contaminación de los mineros que el río Napo mismo que están mandando todos esos contaminación, entonces no hay muchos peces, por eso es que ahorita la gente ya no dedican a pescar. Antigua nuestras abuelas, Guayusa es bueno estaban llamando a todos los familias ya, hijos, hijas, nietos y todos esas familias que vengan, ya, reunido a todos ya, para hacer tomar guayusa. Así, silbando, ese silbo significa que estoy llamando al espíritu del chamán para poder limpiar. Hasta ahora no van a dejar nosotros. ¿Por qué?
abuelas daba consejo, tus hijos, tus hijas, y cuando cogen marido, y tienes que hacer enseñar, y cuando visitan las gentes, tienes que enseñar para que dan eso costumbre para no dejar. Y hasta ahora estamos trayendo esta costumbre. Nosotros también a veces, no cuando viene gente, cuando visitan, no. Nosotros así levantamos a las 4 de la mañana, todas se levantar a los hijos y damos consejo para ir a trabajar, para ir al estudio, y eso es hasta hoy tenemos nosotros. Y Achak viene desde adentro, de nuestros abuelos, Ellos han transmitido a nosotros. O sea, a mi papá le ha transmitido el abuelo, el tatarabuelo. Le ha dado el poder a que ha dado. Y entonces uno de esos, mi papá ya ha tenido hijos, entonces al hijo que es más tranquilo, a un hijo más tranquilo, que está bien quieto, a eso les transmiten el espíritu del chamán. Queremos que las comunidades, para progresar, debemos que trabajar la manera conjuntamente, compartir con todas las comunidades y poder ayudar a nuestros hijos para el futuro. Y he dicho, cuando yo me muera, nunca deben dejar olvidar nuestro idioma quichua, tienen que mantenerse hacia adelante para que los chicos puedan olvidar y luego, ¿qué será? A la final se olvidan y después van a hacer perder la cultura quichua. En este tiempo yo siempre estoy con mis hijos o a los primos, sobrinos, a todos estoy dando el consejo para que no se pierda la cultura nuestra, de nuestros ancestros, para que conozcan las plantas medicinales, maderables, a veces no conocen.